Buenos días, bienvenidos una mañana más, espero que hayáis descansado. Vamos, por lo tanto, con la primera conferencia de la jornada de hoy, del día de hoy, que, como tenéis en el programa, lleva por título Poder Digital, Inclusión y Exclusión. Contamos para hablarnos de esto con el profesor Raúl González Fabre. Él es jesuita, en estos momentos es profesor en la Facultad de Empresariales en la Universidad Pontificia Comillas, en ICADE, ingeniero industrial, ingeniero civil y doctor en filosofía, ingeniero civil en la titulación latinoamericana, ingeniero de caminos, canales y puertos en la titulación española. Bueno, porque él es nació en Madrid, pero tiene nacionalidad venezolana y española. Además de su tarea y de su faceta como profesor universitario, seguro que muchos de los que estáis aquí manejáis, si no diariamente, muy a menudo, esa web que tiene la Compañía de Jesús, que se llama entreparéntesis.org. Bueno, pues González Fabre es el webmaster de esa web, de esa iniciativa que ha adoptado el Centro Fe, Cultura, Justicia, que los jesuitas tienen en Madrid y que promueve fundamentalmente el diálogo en torno a la justicia, la solidaridad, el papel de las religiones en el espacio público y todo lo relacionado con la cultura digital. Es autor de varios libros en torno a temas de ética y economía, ética y negocios, que son las materias que él además imparte en estos momentos, ¿no?, en la Facultad de Empresariales en ICADE. También ha sido profesor de microeconomía y bueno, su área fundamental de investigación es la relación entre justicia y economía. Esto ya se me escapa, por medio, dice, de simulaciones informáticas, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con su dimensión de ingeniero. Bien, pues muchas gracias, profesor. El tiempo es tuyo. Cuando el ponente termine tendremos un espacio para un diálogo y calculamos que a las 11:30 un descanso. Muchas gracias. Bueno, muchas... ¿Por abajo? No, así, en principio. No debería aparecer, ¿no? ¿Sí? Funciona, Está sí. funcionando. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación y a ustedes por estar aquí para escuchar un poco sobre este tema y ojalá que también para hablar y que podamos dialogar. Este es un tema que toca muchos puntos distintos. Entonces, para poder llegar hasta el final, básicamente, de la presentación, esta tiene que ser rápida. De forma que si en alguno de los puntos nos quedamos queriendo saber más, en el sentido de que no se entendió muy bien lo que yo quería decir con ese punto, pues ustedes lo sacan después en las preguntas y podemos detenernos un poquito más donde ustedes quieran. Pero a la fuerza, la explicación completa de cada cosa no se puede hacer si hay que hablar de poder, de digital y de inclusión, que son tres temas. Cada uno de ellos, entonces, hilarlos requiere no detenerse mucho en ninguno de los tres. La primera lámina es un dibujo que ustedes probablemente conocen muy bien, porque rodó mucho por internet y tal. Esa es ahí tienen ustedes a la izquierda la proclamación del Papa Benedicto XVI y a la derecha, básicamente en el mismo sitio, delante de San Pedro, la proclamación, o sea, el momento respectivos en que salieron al balcón de la sala de San Pedro Benedicto XVI en el año 2005, el Papa Francisco en el año 2013. Evidentemente la salida al balcón, la proclamación de Benedicto XVI fue más temprano. Entonces, si uno se fija bien en la foto de la izquierda de ustedes, hay algunas cámaras y alguna cosa. En la foto de la derecha, como ya era de noche, muy claramente se ven las pantallas iluminadas y se ve que no había algunas, sino que todo el mundo tenía algo para fotografiar al Papa. Y en medio lo que han pasado son 8 años. 8 años no más, diríamos.
Entonces, de verdad hay una presencia de lo digital que ha crecido muy deprisa en todos los aspectos de la vida, de nuestra vida, en las clases que damos, en el trabajo que hacemos, en esto y en lo otro, en cómo vivimos. Hay una presencia creciente. Entonces el tema es oportuno, es bueno tener estas jornadas completas para hablar de él, para hablar de los distintos aspectos, y es bueno dedicarse específicamente al problema que nos reúne esta mañana, diríamos, que es el problema del poder digital. ¿En qué consiste y cómo se utiliza? Entonces, básicamente, yo pasé un guión con una serie de puntitos, que es como 10 puntos, resumido de lo que voy a hablar. Resumido quiere decir puesto en horizontal, porque básicamente son los mismos 10, pero puesto uno a continuación de otro. Al principio de mi charla, de lo que voy a hablar es un poco del poder, en qué consiste y cómo se regula, etcétera, ¿no? Después de la digitalización, y después a poner juntas las dos cosas de la digitalización, sobre todo como fenómeno económico, pero también político, y después a ver los problemas de justicia que el uso del poder digital plantea, problemas nuevos y a veces problemas antiguos que se vuelven más grandes de lo que eran. Entonces, el primero de los 3 puntos, que va a ser el más rápido, diríamos, porque es el más teórico, el más general, tiene que ver con el poder. ¿Qué es el poder? Bueno, uno dice que tiene poder sobre otro cuando tiene la capacidad de meter al otro en el propio proyecto. Es decir, de ordenar el trabajo, la acción del otro o incluso la pasividad, hacer que el otro se quede quieto, ordenarla al propio proyecto. Entonces, yo tengo un proyecto, tengo poder sobre ustedes si consigo que ustedes hagan lo que es necesario que hagan para que mi proyecto vaya adelante. Fíjense ustedes que mi proyecto no tiene por qué ser un proyecto egoísta. O sea, mi proyecto puede ser perfectamente organizar un sistema de asistencia a los refugiados en Grecia. Pero yo tengo poder sobre ustedes si consigo que ustedes me ayuden a tener éxito en ese proyecto, que en sí mismo es altruista. El proyecto tampoco tiene por qué ser individual. Por ejemplo, puede ser un proyecto colectivo. Queremos hacer independiente este recinto de la Fundación Pablo VI, independiente de algo, de lo que fuera. ¿De qué es dependiente? De la Universidad Pontificia de Salamanca. Entonces queremos hacerlo. Ese es un proyecto colectivo. Yo tengo poder si consigo movilizarles a ustedes para mi proyecto colectivo. Entonces no tiene por qué ser un proyecto ni individual ni egoísta, pero sí tiene que ser mío. O sea, tengo que haberlo asumido como mi proyecto. Si tengo la capacidad de meterles a ustedes en mi proyecto, tengo poder sobre ustedes. Esa es la quinta esencia, diríamos, del poder. Evidentemente hay una forma de poder coactivo que normalmente no llega muy lejos, no hace gran camino social. Y es que yo tengo la capacidad en ese poder de meterles en mi proyecto contra la voluntad de ustedes. En realidad, si es contra la voluntad de ustedes, tiende a ser inestable. Porque una vez, supongamos, un ladrón les roba, ¿verdad? Eso es contra la voluntad de ustedes, pero sin ninguna duda él avanza su proyecto. Su proyecto era tener algún dinero y lo consigue gracias a ustedes, pero contra la voluntad de ustedes. ¿Qué ocurre? Que el proyecto es difícilmente, o la idea es difícilmente repetible, porque la próxima vez ya no pasan por esa calle, avisan a otra gente y antes o después la policía agarra al ladrón y lo quita de circulación. Entonces, cuando nosotros actuamos, diríamos, utilizamos nuestro poder absolutamente contra la voluntad del otro, una cosa que ocurre es que el otro se retira o que el otro contraataca, por así decir, son relaciones no sostenibles. El ejercicio del poder en la sociedad ocurre fundamentalmente a través de relaciones de colaboración, en que tú actúas como yo espero para mi proyecto a cambio de que de alguna forma yo actúo como tú esperas para tu proyecto.
Es decir, ejercemos una suerte de poder mutuo. Tú me ayudas, yo te ayudo. Esa es la lógica. De hecho, esta situación es más o menos un ejemplo de eso. Yo estoy aquí hablando, lo que significa que ustedes tienen un cierto poder sobre mí, y ustedes están ahí escuchando, lo que significa que yo tengo un cierto poder sobre ustedes. Al final es una relación de colaboración. Esperamos que al final de la sesión, a las 11:30, los dos estemos un poco mejor que estábamos antes de comenzar la sesión. Y si no estamos un poco mejor y ustedes, por ejemplo, han sido engañados y son absolutamente decepcionados por lo que yo digo, entonces no me volverán a invitar. Cuando solo uno gana en la relación tiende a discontinuarse, a dejar de ocurrir, a no repetirse. Las relaciones que se repiten son relaciones de colaboración. Yo no voy a entrar a explicar este esquema en detalle, es de esas cosas que me voy a saltar, pero el esquema está ahí principalmente para hacerles notar que hay distintas formas de relaciones de colaboración. Que colaboramos en un mercado, colaboramos en una familia o entre amigos, colaboramos en la ciudadanía que no sigue ni las reglas de la familia ni las reglas del mercado, y colaboramos en estructuras jerárquicas. Por ejemplo, somos súbditos de un Estado, o participamos en una empresa, o somos socios de un club de fútbol, que son estructuras jerárquicas. Cada una de esas formas de colaboración tiene su propia gracia. Es decir, algo se entrega, algo se recibe. Y su propia lógica, que es distinta en un caso que en otro. Por ejemplo, un ejemplo rápido del asunto. En la lógica de mercado, lo que yo entrego debe valer aproximadamente lo mismo que vale lo que recibo a precios de mercado. Por supuesto, para mí es más interesante lo que recibo, que por eso hago el cambio. Pero a precios de mercado debe estar más o menos equilibrado, ¿verdad? Entonces, si yo voy a una panadería y gasto 50 céntimos, la señora me da una barra de pan. Yo estoy mejor con la barra de pan que con los 50 céntimos, por eso compré. La señora está mejor con los 50 céntimos que con la barra de pan, por eso vendió. Pero la barra de pan vale 50 céntimos. El precio del mercado es ese. Yo no puedo decir que la señora me robó. Si la señora me cobra 5 euros por la misma barra de pan, sí me robó. Digamos, aprovechando que es la única panadería en una zona remota del Camino de Santiago, y entonces al sujeto que ve con aspecto de seres de afuera le cobra 5 euros por un pan. Pero a los de dentro les cobra los 0,50, pues no se dejarían más a los del pueblo. Dice, bueno, en ese caso claramente me está robando porque me está cobrando más de un precio de referencia. Bueno, esa es la colaboración por el mercado. Sin embargo, no funciona así la colaboración en un esquema jerárquico. Por ejemplo, en el Estado. En el Estado, sin duda, yo aporto algo y recibo algo. Pero una característica del aportar, recibir en el Estado es que los ricos aportan más y reciben menos que los pobres. Entonces, los ricos pagan más impuestos, pero no mandan a sus niños a los colegios públicos, sino que además de pagar la educación pública, que la pagan, de hecho la pagan más que los demás, no la usan, sino que pagan educación privada. Supongamos que ese sea el caso, ¿no? Un ejemplito. Pero ciertamente un colegio que cuesta 400, 500 euros al mes, solo lo puede pagar alguien que tenga o ingresos o rentas altas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, cuando se trata de relaciones jerárquicas a través del Estado, como las que están ahí arriba a la derecha de ustedes, cuando se trata de relaciones así ya no funciona como un mercado. Ciertamente yo doy y yo recibo, pero ya no tiene que ser igual lo que doy que lo que recibo. Porque pertenezco a un Estado para que haya unas oportunidades y una igualdad básica para todos, que establezcan una igualdad ciudadana que permita hacer la ley igual para todos, tiene otra lógica. Tiene otra lógica. Que es precisamente la lógica por la cual hoy compro en esta panadería y mañana en la otra, pero es un desastre si hoy tengo un gobierno y mañana otro. Imagínense que los gobiernos no duraran más que 4 días.
Eso sería un desastre político. No funcionaría la colaboración por el mercado, por el Estado bien en ese caso. Sin embargo, en 4 días yo puedo comprar en 4 panaderías distintas y no pasa nada. O sea, son ámbitos de colaboración distintos. Eso es lo que querría mostrar. Y sin embargo, en todos ellos se ejerce poder. Y el poder nace de la colaboración. El poder, como les digo, puede haber un poder abusivo en que yo te utilizo para mis propósitos sin darte nada a cambio contra tu voluntad, pero tiende a no repetirse. Es decir, si tú puedes, retaliarás o huirás. Harás una de las dos cosas, antes o después. Ese es un poder que no se reproduce. El poder que sí se reproduce es el poder que funciona como colaboración. Bueno, la virtud por excelencia del manejo del poder, la virtud reguladora del poder, se llama desde muy antiguo, desde los griegos, la justicia. Entonces, ¿qué es un poder correctamente usado? Un poder justo. ¿Dónde se puede hacer injusticia? En todas las relaciones de colaboración se puede hacer injusticia. Lo que pasa es que como las relaciones de colaboración son distintas, las formas de injusticia son distintas, los criterios de injusticia son distintos. Por ejemplo, imaginemos que yo vendo el móvil. ¿Qué sería injusto si yo intento vender mi móvil a alguien? Digamos que yo quiero comprarme otro y vendo este. ¿Qué sería injusto? Podría haber injusticia porque, por ejemplo, yo oculte algunos defectos del cacharro. Está medio estropeado, pero yo no lo digo, parece bueno, pero está medio estropeado. O porque, aprovechándome de la ignorancia de alguien, le pido más dinero de lo que el aparato vale. El aparato está bien. Ahora, puedo vender el móvil, puedo vendérselo a uno de ustedes a un precio razonable, justo. Esto a mí me costó 50 euros. Puedo vendérselo, porque es un móvil de estos que están de salida ya del mercado. Es un móvil baratongo. Entonces, lo he usado unos meses. ¿Habría un precio justo, razonable, al cual se lo puedo vender a cualquiera de ustedes? Pues probablemente sí lo habría. Puede haber una compraventa justa. Si yo se lo vendo por 40, bueno, no está mal. Entre 30 y 40 se podría poner un precio razonable. Colaboramos de manera justa. Muy bien. Entonces, hay un precio al cual yo le puedo vender esto justo. En la presentación han dicho con mucha razón que soy profesor. ¿Puedo vender las notas? ¿Puedo vender las notas de manera justa? No. ¿Y por qué no puedo vender las notas de manera justa y sí puedo vender el móvil de manera justa? Bueno, afecta a la persona a la que le venda el móvil. Sí, bueno, es una posible manera, o sea, nos podemos acercar el tema, digamos, daría para excavar mucho, pero usando esa explicación sencilla que está ahí, es porque vender el móvil es una relación de mercado, asignar las notas es una relación ciudadana igualitaria en que las reglas deben ser iguales para todos. Entonces, mientras una relación de mercado, yo le doy algo más valioso a quien tenga más dinero, a cambio de su dinero, evidentemente, en una relación de asignar notas, las reglas deben ser iguales para todos, independientemente del dinero que tengan. Entonces, las notas no se pueden vender. Tienen un criterio de justicia distinto al criterio de justicia del mercado. Y lo mismo, en las comunidades el criterio de justicia es a su vez distinto al igualitario y distinto al, por ejemplo, un padre o una madre respecto a los hermanos. ¿Debe tratarlos a todos por igual? ¿A quién debe favorecer? Al que lo necesite más, sea porque sea más débil, porque está enfermo, por lo que sea, o porque los demás le pegan, diríamos, por la razón que sea.
Entonces, en la comunidad, el criterio de justicia es distinto al de reglas iguales para todos. El criterio de justicia es ese, que la primera frase es de los Hechos de los Apóstoles y la segunda de Marx. Por Marx se copió la primera de los Hechos de los Apóstoles y le añadió la segunda. A cada uno se le da según su necesidad y de cada uno se toma según su capacidad. Esa es la lógica de una comunidad. En teoría esa es la lógica del comunismo. Luego a la hora de la verdad no era así, era un sistema jerárquico muy duro. Pero la lógica ideal del comunismo era esa. Cada uno recibe según su necesidad, contribuye según su capacidad. Eso es una comunidad. Ahora, ¿es nuestro sistema ciudadano una comunidad? No lo es. Es una ciudadanía. Las reglas son iguales para todos. Si usted va a un hospital público, no le atienden según su necesidad. Le atienden según su derecho. Y si no tiene derecho, bueno, puede tener derecho, todo el mundo puede tener derecho a emergencias, pero si no tiene derecho, o sea, si no tiene una tarjeta sanitaria o algún equivalente que le dé derecho a ser hospitalizado, allí no lo van a hospitalizar. O si no, le van a cobrar después, una de dos, ¿no? Hay hospitales que hacen una cosa, otra. Bueno, entonces, quisiera mencionar, punto 1, que los criterios de justicia son distintos en cada tipo de relación. Y punto 2 es que hay una justicia más grande, que es lo que podríamos llamar la justicia social. Eso que le he dicho es, ven ustedes el título, justicia transaccional. Cada tipo de transacciones tiene unos criterios distintos de justicia. Podemos hablar también de una justicia social. Justicia social consiste en definir, es una especie de justicia del conjunto, y vendría a ser qué ponemos en cada cuadrito. ¿Qué ponemos en cada cuadrito? Es decir, qué en la sociedad va a funcionar como un mercado, qué va a funcionar como una jerarquía, qué va a funcionar por ciudadanía, qué va a funcionar por comunidad. Y esa es una decisión, esa distribución es una decisión. Por ejemplo, en España la salud funciona fundamentalmente, el 80% de ella, funciona en el esquema ciudadano, lo que hemos llamado ahí igualdad, que es en realidad nuestro esquema de ciudadanía. ¿Ocurre lo mismo en Estados Unidos? En Estados Unidos, el grueso de la salud, hay una parte que sí, el Medicare y el Medicaid, sobre todo el Medicare, o sea, los ancianos sí funciona así, hay sanidad pública para los ancianos y para la gente muy pobre. Pero el grueso de la salud funciona como un mercado. Entonces son criterios distintos de justicia social. Una determinada cosa la pones en el mercado o la pones en el... Y entonces ustedes habrán oído hablar de vez en cuando hay algunas discusiones severas sobre la privatización del agua. ¿Debe el agua ser gestionada privadamente o públicamente? Bueno, sobre la salud hay un tongorocho montado entre la Iglesia Católica y otros proveedores de servicios privados de salud y el gobierno por los conciertos educativos de quién es la responsabilidad, quién debe tener la ejecución, cómo debe hacerse eso. Bueno. Entonces, justicia social es la justicia de cómo se distribuyen, qué se pone de la vida social en cada uno de los 4 cuadros. Y si ustedes lo piensan, en el fondo es una justicia de acceso. Porque de los 4 cuadros, el cuadro más accesible es el que hemos llamado comunidad. Es decir, el criterio de justicia este que leímos antes, de a cada uno según su necesidad, hace que todo el mundo pueda acceder si la lógica es comunitaria. Todo el mundo puede acceder si tiene la necesidad. La comunidad debe proveerle en lógica comunitaria de lo que necesite. El esquema de ciudadanía, ¿qué necesitas para acceder? La necesidad, no necesitas el derecho legal, la tarjeta sanitaria en nuestro ejemplo. Entonces, por ejemplo, el Estado español en educación primaria funciona como una comunidad y en salud como una ciudadanía. Porque todos los niños tienen derecho, sean legales o ilegales, a ir a derecho y obligación, a ir a la escuela primaria. Pero
no todos los ciudadanos legales o ilegales tienen derecho a la asistencia a la salud pública. Bueno, funcionan de manera distinta. Entonces, evidentemente, el sistema más excluyente de todos estos es el mercado. Podría discutirse si los esquemas jerárquicos lo son también, pero no vamos a entrar ahí. Un esquema excluyente es el mercado porque para ser incluido, para que tu necesidad se atienda en el mercado, necesitas tener el dinero. Entonces tú tienes la necesidad. En una comunidad basta con tener una necesidad genuina para que alguien te ayude a resolverla. En la ciudadanía necesitas tener no solo la necesidad, sino también el derecho. Y en el mercado necesitas tener no solo la necesidad, sino también el dinero. Normalmente hay más gente que tiene el derecho que gente que tiene el dinero. Y por eso es que el mercado tiende a ser más excluyente que los esquemas ciudadanos. Pero excluyente o incluyente no es la única virtud de un esquema, también tiene que ser razonablemente eficiente. Los esquemas comunitarios son muy ineficientes entre población que no se conoce. Pues uno diría, bueno, hacemos una comunidad, todo comunidad. O sea, las comunidades funcionan bastante bien si la gente que está en la comunidad comparte mucho de la vida. Por ejemplo, funcionan bastante bien las familias, las comunidades de verdaderos amigos, o sea, la gente que son amigos se ayudan mucho entre ellos según la necesidad, y funcionan también bastante bien las órdenes y congregaciones religiosas. Le digo, pues yo pertenezco a una y funciona bastante bien como comunidad. Pero cuando vas a los grandes números, las comunidades no funcionan bien como comunidad. Se llaman comunidad, pero no lo son. Sobre eso no hay que engañarse. O sea, son comunidades a lo mejor de bienes espirituales, pero para los repartos materiales no son muy eficientes. Y entonces pues, se usan esquemas de ciudadanía o de mercado, lo que sea. Bueno. Última lámina de esta parte, que esta sí va a ser rápida. La inclusión social. ¿En qué ha consistido? En el tiempo histórico ha habido un desplazamiento del lugar básico de la inclusión social. En los viejos tiempos, en el mundo tradicional, que entre nosotros hace un siglo perfectamente duraba en el campo, etc., estar incluido era estar incluido en una comunidad. Los pueblos funcionaban, las zonas rurales, funcionaban como comunidades. La humanidad se crió en comunidades. Ciudades existen desde hace unos 12.000, póngale 15.000 años máximo. Humanidad hay desde por lo menos 200, lo que significa que de esos 200, 185 los hemos pasado en tribus. Tribus son grupos familiares amplios, son grupos comunitarios. Entonces, el estar incluido en una sociedad significa pertenecer a una comunidad, hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco, como les digo, hasta hace 50 años, 100, fácilmente en las zonas rurales también era así. Ser alguien en una sociedad era ser alguien, pertenecer al pueblo, a la aldea donde estuviera. Y lo peor que podía pasarte era tener mala fama en ese pueblo, que hablaran mal de ti, que no sé qué. Y ahí estaban todos integrados, hasta los pobres, hasta el tonto del pueblo estaba integrado, y el tipo no dormía en la calle. Eso de gente durmiendo en la calle, eso es aquí en las ciudades. En las comunidades no es así, porque existe el tonto del pueblo y quizá lo abandonó su madre. Pues esto lo toma una señora y lo lleva a dormir una semana, 2 semanas, un mes, está en su casa y luego va a la casa de otra señora y está en la plaza del pueblo y bueno, los niños tontean con él y el tipo se siente integrado. El sujeto desintegrado en un esquema rural básicamente no existe. Pero luego hubo un desplazamiento histórico que es lo que es representado ahí. A partir de que aparecieron las ciudades, o sea, como les digo, pues 12.000 años quizá, 10.000, empezó a haber jerarquías y durante un largo tiempo estar integrado en la sociedad significaba estar integrado en una jerarquía.
¿Hasta cuándo? Más o menos hasta la Revolución Francesa. Entonces todo este tema de las escalas sociales, la nobleza, el pueblo llano, el clero que tenía su propio estatus, reglas distintas para cada uno, y unas escaleras en que estaba muy claro, tú habías nacido hijo de la baja nobleza, no podías casarte, y esa es una expresión muy linda, a mí me encanta, no podías casarte hacia abajo. Tenías que intentar casarte hacia arriba. ¿Por qué? Porque la sociedad en Venezuela y también en todo el área del Caribe usan una expresión mucho más terrible que esta de hacia abajo hacia arriba, pero se las dejo por si no la han escuchado. Si conocen gente por allá seguramente se han escuchado. Que es cuando alguien se casa con una persona más blanca que él, en el infinita gama, desde negro hasta blanco, todos los chocolates posibles, que es la población de todo el área caribe, incluyendo Venezuela. Todos los posibles mezclas están ahí. Pero si te casas con alguien más blanco que tú, mejoras la raza. ¿Sabes? Literalmente. Entonces, igual que aquí dice, sí, se casó hacia arriba, se casó con alguien que tenía más estatus. Pues en Dominicana fácilmente te dice, mejoró la raza al casarse. O sea, la raza va mejorando conforme se hace más. Bueno, esa es la lógica jerárquica. No somos todos iguales. Bueno, en la lógica jerárquica vivió el mundo básicamente hasta la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, y ese es mi tercer dibujito, aparece la lógica ciudadana, una ley igual para todos. Ya no hay nobleza, ya no hay privilegios, ya no hay racismo, ya somos todos iguales independientemente de raza, sexo, religión, ideología, etc. Las mismas reglas se aplican a todos. Esa es la lógica ciudadana. Por eso yo no puedo vender las notas en mis clases, porque las notas entran dentro de una lógica ciudadana. No solo no puedo vender las notas, que ya les disgustaría, sino que, por ejemplo, no puedo poner notas mejores a los que me caen más simpáticos. O sea, tampoco puedo funcionar comunitariamente respecto a las notas. Las notas pertenecen al ámbito ciudadano. Reglas iguales para todo el mundo. Si el tipo me cae como una patada, pero hace un buen examen, le tengo que poner una buena nota. Como si ese buen examen lo hubiera hecho cualquier otro. Porque es ciudadanía. La clave de la ciudadanía es reglas iguales para todos. Y bueno, el último giro ha ocurrido pues en torno quizá a los años 80, y es la globalización, que llamamos a veces la globalización económica. La integración ocurre ahora no por comunidades. La clave de la integración social, de la colaboración social, del ejercicio del poder, por tanto, ocurre a través de los mercados. Tener éxito en la vida significa tener éxito en los mercados. Y esa es la situación en la que estamos. Antes, tener éxito en la vida era tener éxito en tu pueblo, en los tuyos, en tu tribu, en tu comunidad. Después, tener éxito en una jerarquía social, subir en la jerarquía. Después, tener éxito político en la ciudadanía. En este momento, lo esencial para el éxito es tener éxito en los mercados. Yo a veces les decía a mis alumnos, ahora ya es tan obvio que para qué decirlo, pero en un cierto tiempo, ahora 8 o 10 años, todavía les llamaba la atención. Les decía, ustedes no tienen pasaporte, ustedes lo que tienen es currículum. Es decir, la nacionalidad les da igual, no esperan nada del Estado, realmente no piensan vivir del Estado. Quieren que les contrate una compañía transnacional, empezar a dar vueltas por ahí e ir acumulando un currículum que los haga empleables, porque la clave del éxito para ustedes es conseguir una buena posición en el mercado. Más los que quieren ser empresarios, los que quieren hacer cosas y tener éxito en el mercado. Bueno, entonces, resumen del punto 1, lo antes dicho. El poder está relacionado con la colaboración. Punto 1, la virtud de la regulación del poder, la colaboración en la justicia. Hay un tipo de justicia que regula cada género de transacciones adentro y otro tipo de justicia que podemos llamar justicia social, que regula por qué tipo de transacciones va a ir cada una, no que esté bien adentro, sino por cuál de los adentros debe ir. Y finalmente,
en la historia ha habido cambio entre el modo predominante de colaboración. Por supuesto, todavía hay colaboración comunitaria, hay jerarquías y hay ciudadanía. Pero esos modos de colaborar han perdido fuelle frente a la colaboración por los mercados, lo que quiere decir que hay cada vez en ellos menos poder y hay más poder en los agentes de mercado, todo género. Por ejemplo, cada vez tienen más poder ustedes como consumidores y cada vez menos como ciudadanos. O sea, no por nada, todavía pueden votar, pueden elegir al gobierno, pero el gobierno cada vez puede hacer menos cosas. Y si no, miren Grecia, miren a Tsipras. Prometió una cosa, hizo exactamente lo contrario, o sea, hizo lo que le dijo la señora Merkel. ¿Cuánto valía el voto de un griego para decidir qué se hace en Grecia? Pues realmente poco. ¿Cuánto vale el dinero de un griego como ciudadano? Exactamente lo mismo, como consumidor, exactamente lo mismo que el de un alemán. Entonces, el voto de un griego no vale lo mismo que el voto de un alemán, pero el euro de un griego sí vale lo mismo que el euro de un alemán. ¡Ah! Sorpresa. Bueno, vamos a la cuestión digital. Básicamente, ahí tienen ustedes una cosa de economía. Yo soy profesor de economía e inevitablemente tengo que sacar algo de economía, si no, no me quedo tranquilo. Una frase, esto es teoría económica. El valor económico se produce a través de una cosa que se llama la función de producción. O sea, nos ponemos a producir valor económico. Normalmente es una relación de colaboración. Imagínense una empresa, pues en la empresa colabora el empresario que pone las instalaciones, las máquinas, lo que sea, y los trabajadores que están ahí empleados ponen su trabajo, reciben su sueldo. Cada uno recibe y contribuye a algo, ¿no? Con la lógica normalmente de los contratos laborales. Bueno, el resultado de todo eso es que ellos producen. Y el producto es una función, yo he puesto ahí 3 elementos, la lista puede ser larga, hay quienes ponen más y quienes ponen menos, quienes ponen solo capital y trabajo. Yo he puesto 3, capital, trabajo y recursos. Normalmente para producir hace falta capital, que lo pone la empresa, que son instalaciones, máquinas, procedimientos, etc. Trabajo, que es la capacidad de trabajar de los empleados, pero es también lo que a veces se llama su capital humano, que es más que el trabajo físico, es una capacidad compleja, o sea, su inteligencia, no solo sus manos, puestas para producir, y luego los recursos que la producción utilice. Nosotros estamos aquí produciendo algo, esperemos, y hacen falta unos recursos para eso. Por ejemplo, electricidad, un proyector, un tal. Ahí estamos haciendo un consumo de algo, aunque no sea un consumo muy grande, ¿no? Bueno, esa es la función de producción. ¿En qué consiste la digitalización? Para entender todo lo que voy a decir a continuación, lo que es imprescindible entender es que quien organiza la producción es el factor capital. O sea, de esos 3, capital, trabajo y recursos, los 3 intervienen en producir. Pero quien toma la iniciativa y quien organiza cómo se va a producir, cómo se va a vender, etc., es el capital. ¿Y cómo suele hacerlo el capital? El capital suele hacerlo buscando la organización del trabajo, de los recursos, de las máquinas, de sí mismo, que le produce mayores beneficios. Más exactamente, mayor rentabilidad, o sea, más porcentaje de rentabilidad. Si yo pongo 1 millón, pues me gustaría tener al cabo de un año 1.100.000. Si puedo organizar el negocio para, en vez de tener 1.100.000, tener 1.150.000 y haber ganado el 15% en vez del 10%, organizo el negocio así. Entonces, el capital es el que tiene la fuerza organizadora de los factores de producción dentro de esa función. Entonces, ¿en qué consiste la digitalización? Pues la digitalización consiste en incorporar a la producción más información y más conocimiento por parte del capital, básicamente para disminuir la cantidad de trabajo y de recursos que hace falta
Entonces, abaratar la producción e incrementar las ganancias, porque el mercado da lo que dé. Que puedes vender el producto, esto se puede vender en el mercado por 50 que pagué yo. Si el productor lo puede producir por 20, pues 30 de diferencia. Y si lo puede producir por 15, 35 de diferencia. Y si por 10, 40 de diferencia. Y así es. Entonces, la digitalización es básicamente un proyecto de transformación de la función de producción. La función de producción no es fija, sino que como es el capital el que decide, por así decirlo, el conocimiento que va a ir dentro de ella, la organización, que es todo un hecho mental, el capital puede intentar hacer progresar, incorporar nuevas tecnologías allí, incorporar más conocimiento bajo su control para reducir el precio del producto final, reduciendo normalmente o la cantidad de recursos o la cantidad de trabajo que se incorporan en el producto, o ambas cosas. Ustedes habrán visto que una tendencia, yo no sé, ¿ustedes recuerdan las películas de ciencia ficción de los años 80? En las películas de ciencia ficción de los años 80, un ordenador era una cosa muy grande. O sea, ustedes recordarán que un ordenador más avanzado era un cuarto lleno de máquinas, que unas cintas y unas luces, una cosa, ¿no? Bueno, el año pasado, ¿sí? O a comienzos de este, llegó a Júpiter una sonda que había mandado la NASA hace 12 años, una pila de tiempo. Habían mandado una sonda y empezó a orbitar Júpiter y a enviar los datitos, todo como estaba previsto. Entonces, el jefe de la misión en la NASA, que ahora era jefe, yo supongo que el original se habría jubilado ya porque no entregaba la sonda, ¿no? Pero el jefe actual estaba muy contento porque la sonda había funcionado. Entonces, los periodistas le fueron a entrevistar, ¿no? Estas cosas de relaciones públicas, porque la NASA hay que financiarla. Y el señor dijo algo que es muy cierto. De pensar que enviamos una sonda a Júpiter con menos poder computacional del que yo tengo en mi bolsillo. O sea, enviaron un cohete a Júpiter con menos poder computacional, usando menos poder computacional, que el que ahora hay en un móvil. O sea, la NASA, para una de sus misiones, hace 15 años, tenía menos capacidad computacional. O sea, es decir, ¿qué ha ocurrido ahí? Lo que ha ocurrido es que ha habido un gran progreso tecnológico junto con una disminución feroz del uso de los recursos. O sea, ahora, para hacer esta cantidad de poder computacional no necesitamos 5 habitaciones llenas de ordenadores, sino que cabe aquí. Utiliza mucha menos energía, muchos menos metales, mucho menos plástico, mucho menos de todo. Y sin embargo, hace lo que no hacía la habitación llena de ordenadores de hace 15 años. Entonces, esa lógica. Bueno, esa misma lógica se puede aplicar exactamente al trabajo. Porque hay cosa más fastidiosa que un trabajador. O sea, es una buena pregunta para hacerse. Los trabajadores se enferman. Tienen derechos, tienen reivindicaciones. Son irregulares en su rendimiento. Y así, ustedes podrían hacer una lista. La lista es bastante larga. Tienen hijos, que es algo que una máquina en general no tiene. Entonces tienen que estar a las 5 en la puerta del colegio porque las maestras no le tienen a los niños sino hasta las 5:15. Y así. Entonces, si es rentable, es también una ventaja desde el punto de vista de los derechos sustituir un trabajador por una máquina, porque las máquinas no tienen derecho. Las máquinas no necesitan luz. Ustedes saben que hay ya una cantidad de fábricas que se llaman fábricas oscuras o ciegas, que son fábricas sin ventanas y sin luces, porque todos los procesos los hacen máquinas. Y las máquinas no necesitan ver, ni pueden. O sea que ahí hay una luz que se enciende cuando va el mecánico, diríamos, pero fuera del mecánico, la máquina funciona 24 horas, puede estar dando rosca 24 horas. Los hombres solo tienen que dormir de vez en cuando, además la ley dice que no más de 8 horas, etcétera. Entonces, ustedes pueden ver qué es la lógica central de esto. La transformación digital tiene un protagonista que es el capital, un protagonista
luego podemos hablar un poco más de la competencia, una especie de protagonista inevitable. Que el capital sea el protagonista de la transformación digital significa que no puede no hacerse. Porque si yo no la hago en mi empresa y tú sí la haces en tu empresa, tú produces más barato que yo y me sacas del mercado. De forma que si alguien empieza a hacerla, los demás tienen que hacerla para mantenerse competitivos. O sea, no es algo que se planea y se hace, sino que cada uno hace lo que puede, muchos fracasan, pero el que tiene éxito tiene que ser imitado por los demás porque el objetivo de su iniciativa es bajar el precio del producto. Normalmente esa bajada del precio del producto se hace incorporando tecnología, información, conocimiento a la operación de producción y rebajando la cantidad de recursos y de trabajo que emplea. Entonces no les extrañará que el grueso de mi presentación de lo que de verdad trata es de la relación entre digitalización y trabajo, porque si ustedes ven nuestra laminita anterior, ¿qué es tener éxito en nuestros días? Tener éxito en el mercado. ¿En qué mercado estamos? Prácticamente todos. ¿En qué mercado tenemos que tener éxito para tener éxito? En el mercado de trabajo. Es decir, la mayoría de nosotros lo único que tiene para vender es trabajo. Pocos de nosotros fabricarán otra cosa, algunos será empresario quizás, y fabricará algo y venderá algo, o será autónomo y facilitará algún servicio, hará algo. Pero el grueso de la gente lo que vende es su trabajo. Entonces su éxito o fracaso en la integración social depende de su éxito o fracaso en vender en el mercado. Por eso en esta sociedad casi lo peor que te puede pasar es quedar parado. Lo mismo que en una sociedad jerárquica, casi lo peor que te podía pasar era no tener tierra. Son situaciones muy distintas. Ahí entrabas en el esquema jerárquico si tenías una pequeña tierra, aunque no fuera mucho, pero ya eras dueño de una tierra, ya eras alguien. Si no, dependías enteramente de que te dieran jornales o peonadas o lo que fuera en tierras de otros. Bueno, ¿entienden ustedes lo que esto significa? Que si el poder depende de la colaboración, si la colaboración clave en nuestro momento resulta ser la colaboración de mercado y si nuestra entrada en el mercado consiste básicamente en vender nuestro trabajo, tenemos un gran problema de inclusión como consecuencia de la aparición en escena de lo que podríamos llamar poder digital. La característica central de ese poder es que es el capital el que genera el grueso del poder digital. Y como les digo, lo hace en la lógica de la competencia. Y no hay una lógica alterna, no es que cada capitalista, que haya competencia porque alguien en el capitalismo decidió. Nadie decidió, sino que la competencia pues es exactamente igual que si una muchacha tiene 3 o 4 que quieren casarse con ella, esos 3 o 4, quieran o no, están compitiendo por la muchacha. Incluso sean o no conscientes de que el otro existe, porque la muchacha va a elegir a uno solo. Entonces, cada vez que ustedes van a ofrecer su trabajo a empresas, están compitiendo con otra gente que ofrece trabajo. Y hay un solo puesto, la empresa seleccionará solo a uno. Si usted lo selecciona a ustedes, ustedes ganaron la competencia, los demás quedaron fuera. Si seleccionan a otros, son ustedes quienes quedaron fuera. ¿Explico? Esa es la lógica. Entonces, una lógica que afecta a inclusión-exclusión. Inclusión-exclusión, desde el punto de vista digital, lo verdaderamente importante en este momento no es si tienes un móvil o si tienes acceso a un ordenador, sino si tienes trabajo o lo vas a tener en el futuro. Y es la clave. Estar excluido digitalmente puede significar, en el término de 10 o 20 años, no tener trabajo y no poder tenerlo, porque los trabajos que tú harías los hace mejor una máquina. Mejor significa más barato por unidad de producción. Y menos complicado, porque como les digo, una máquina no vota, no tiene derecho, es mucho menos fastidiosa, no se enferma, no tiene hijos. ¿No? Bueno, y ese es el problema clave. Yo creo que habría
Es decir, yo me voy a saltar una pila de láminas que he resumido en lo que acabamos de decir para ir al último punto. Luego podemos volver sobre alguna de ellas a partir de comentarios de ustedes, porque no me gustaría pasarme de I20, o sea, de I10, para que tengamos 20 minutos para conversar, si no, esto queda muy unilateral. Entonces, problemas de justicia en torno a la cuestión digital. Ahí les pongo, los tres primeros son tres problemas, diríamos, clásicos de justicia. La brecha digital, es decir, la gente que no tiene acceso a ordenadores a una velocidad suficiente, que es 4 megabytes por segundo, una definición arbitraria, pero ahí está puesta. Eso, no tener acceso, tiene inconvenientes claros porque te quedas fuera del mercado digital, te quedas fuera de un montón de información, sea de salud, sea meteorológica, sea tal, que podrías adquirir, y te quedas fuera de, que eso es crecientemente importante, quizás lo más importante de todo, de la posibilidad de utilizar los medios digitales en educación. En este momento hay una gran cantidad de medios educativos que están en Internet y los profesores, maestros y tal los están usando a saco porque además son libres, son de libre uso. Y entonces si no tienes acceso a un ordenador te quedas fuera de eso. Bueno, esa brecha digital se está cerrando. Es decir, cada vez hay menos gente que tiene ese problema. Ese llegó a ser visto como un gran problema posible en los años 90, en este momento no lo es. Podríamos entrar en por qué no, la verdad es que sería un poco largo decirlo, pero en ello tiene que ver la acción del Estado. Y entonces hay muchas diferencias de Estado a Estado. Yo no sé si en algún sitio, unos datos que tomé del informe sobre este tema. En el lado bueno, por así decirlo, de la brecha digital, es decir, gente que tiene acceso en su casa a una línea de 4 megabytes por segundo, está el 83% de la población de Uruguay, el 96% de la población de Tailandia, el 96% de la población de Bulgaria, el 86% de la población de Kenia. Igual que hay países que están muy mal, pero no es necesariamente que los países ricos están bien y los no ricos están mal, sino más bien que los países que se han puesto las pilas están bien y los que no se las han puesto están mal. O sea que hay países pobres o muy pobres, porque Kenia es bastante pobre, no tan pobre, pero bueno, bastante pobre, y sin embargo tiene un nivel de digitalización alto, porque el Estado se ha aplicado a que eso exista, ha pedido a las empresas, favorecido. Bueno. Entonces, hay un tema segundo de justicia que es la preocupación por la privacidad. La transformación de las funciones de producción consiste en incorporar información y conocimiento. El conocimiento es una cosa un poquito más elaborada, pero la información es, diríamos, materia prima. Entonces usted compra en el supermercado, la caja registra lo que compró. Si paga con tarjeta, la caja registra quién compró eso, o sea, el dueño de la tarjeta. Y en qué banco está el dueño de la tarjeta. O sea, hay infinidad de información, piezas y piezas y piezas, que al final, pues claro, si el mecanismo se alimenta de información, nosotros con existir ya somos fuentes de información, con interactuar somos fuentes de información. La privacidad consiste en el derecho a mantener alguna información controlada, secreta, nuestra. Bueno, hay un problema y es que la digitalización tiende a disminuir, o sea, a tomar información nuestra y hacerla pública o de uso del que sea. Entonces ustedes habrán visto por eso en la tele alguna cosa de ciencia ficción, que ya no es tanto porque hay algunos de estos de microchips que se implantan debajo de la piel para que tomen las constantes del sujeto todo el día. O sea, cosas que eran privadas como los latidos de tu corazón dejan de serlo, se vuelven públicas por lo menos entre tú y tu médico y todo aquel a quien tu médico quiera decirle, etc. Bueno, otro problemita de justicia es que la responsabilidad moral de las máquinas es incierta.
Es decir, no se sabe, como las máquinas están tomando cada vez un rol más importante en la producción, no solo están haciendo cosas, sino están tomando decisiones. Entonces, ¿quién es responsable por las decisiones de las máquinas? Hoy en el periódico venía que se esperan taxis en algunas ciudades de Estados Unidos, taxis sin conductor, para dentro de 2 años. Entonces, los accidentes que esos taxis eventualmente produzcan, ¿quién es el responsable por ellos y cómo? Una cosa es quién es el responsable legal, seguro hay un responsable legal. Otra cosa es quién es el responsable moral. El responsable legal a lo mejor es el dueño del taxi, pero ¿y el moral? Si el dueño del taxi no estaba ahí, si él hizo lo que podía hacer, ¿no? Hay un riesgo, diríamos, de estos accidentes como si te cae un rayo, pero que sean máquinas, no cosas de la naturaleza. Y bueno, el principal problema desde el punto de vista de la justicia, según pienso, es el problema de la justicia social, o sea, los empleos. También hace un par de semanas había una entrevista con un señor de esto, uno de estos españoles que huyó con tiempo a hacer ciencia de verdad a Estados Unidos y está ahora en el MIT, un instituto muy célebre. Entonces el señor le preguntaban y tal, y una de las cosas que decía era: el MIT trabaja con escenarios en nuestras varias simulaciones, cosas. Uno de nuestros escenarios supone 80% de desempleo. Uno de sus escenarios extremos, claro, pero no tan claro, porque hasta dónde van a poder llegar las máquinas en sustituir a gente como productores, aumentando los beneficios y tal, eso es una cosa que no sabemos, que no tenemos fundamentos para saber. Entonces, un problema muy importante que se plantea como problema de justicia es de justicia social. La integración en nuestro mundo consiste en el éxito de los mercados. De los mercados sacamos el dinero, los ingresos, para integrarnos como consumidores. Y del mercado sacamos los ingresos para pagar los impuestos e integrarnos como ciudadanos. Impuestos y cotizaciones a la seguridad social. Entonces, todo nuestro sistema de seguridad social, que es básicamente nuestro sistema de ciudadanía, porque hay también otras cosas, pero el grueso es seguridad social, o sea, pensiones, salud y educación, todo nuestro sistema depende de que la gente trabaje. Está apoyado sobre el éxito en el mercado de vender tu trabajo. Y no digamos todo nuestro sistema de consumo. Es consumo de masas y cómo comprar las masas, con el dinero que ganan trabajando. Entonces, toda la integración social en nuestro sistema depende de la integración por el trabajo. Entonces, ¿qué ocurre si en virtud de la digitalización de cada vez más sectores las máquinas van desplazando a las personas? Bueno, ¿qué ocurre? Hay varias propuestas al respecto. Yo le puedo decir 3 posiciones, ninguna de las cuales funciona, pero es porque probablemente este es un problema que no tiene solución. Entonces, 3 posiciones que en distintos diálogos he escuchado. Yo soy partidario de una, pero es igualmente irrealizable o insensata que las otras, ¿no? Bueno, la primera posición es que el problema no existe, que es todo, diríamos, como decía uno en una reunión en la que estuve hace poco, cada cierto tiempo hay un job scare, es decir, un pánico en torno a los trabajos. Pero luego resulta que no es así. Esto ha pasado 1000 veces ya, aparecen nuevas máquinas y siempre la gente consigue otras cosas que hacer y al final se crea más empleo que antes. Todo esto es un falso, un espantajo, un falso problema. Se aborda a través de la educación. Lo que pasa es que algunos trabajos que hacía la gente lo harán máquinas y la gente hará otras cosas. Entonces necesitamos una educación que se vaya adaptando a lo que la gente hace y ya está. No hay problema. Yo les podría explicar, pero sería largo porque creo que sí hay problema y que esa posición es absolutamente insostenible. Pero bueno. La segunda posición es la del Papa, que es la digitalización puede ordenarse a los propósitos humanos.
puede desarrollarse más en unos campos, digamos en la medicina, menos en otros campos, digamos el transporte, si van a ir a la calle cientos de miles de choferes. Bueno, la digitalización, en el fondo, como toda actividad tecnológica económica, es para servicio de la humanidad. Pues la controlamos y ya está. Digamos, la idea no tiene en sí misma ningún problema, es perfectamente lógica. ¿Cuál es el problema práctico, diríamos? Que no tenemos instrumentos de control. Es esto que yo les decía antes de la competencia. La digitalización ocurre porque es ventajosa en la competencia. Entonces, ¿quién pone las reglas de la competencia? El Estado. ¿Cómo es la competencia? Global. ¿Cómo son los estados? Nacionales. Un Estado nacional no puede ponerle reglas a una competencia global, simplemente porque no llega, no alcanza. Su ámbito no es. ¿Y hacia dónde vamos políticamente? Hacia estados cada vez más nacionales, a ser posible más chiquitos. Entonces, Cataluña se independiza de España. El Valle de Arán a veces se independiza de Cataluña también y hace su tingladillo aparte. Normalmente siempre son los más ricos de los que se independizan de los otros, ¿no? Entonces, Gran Bretaña se independiza de Europa. Estados Unidos se independiza de México porque quieren romper el NAFTA. O sea, todos esos pasos son pasos en la construcción de una incapacidad, que es la incapacidad para controlar la competencia económica. En la medida en que, en vez de ir al revés, construyendo capacidad política, vas destruyendo capacidad política, si cada vez hay menos capacidad política para controlar la competencia económica, en esa medida la digitalización se vuelve lo que... Yo le escuché a un señor que trabajaba para la Comisión Europea hace, no sé, en enero, en una reunión que tuvimos en enero, interesantísimo. El señor había estado en la elaboración de la directiva de competencia, era un asesor de uno de los comisarios y tal. Y cuando hablamos de la digitalización del sector financiero y esto, y el tipo usó una palabra que a mí me llamó mucho la atención, dijo unstoppable, imparable, imparable. Entonces lo que hay que ver es mínimas reglas que hay que poner gubernativamente, en este caso de la Comisión Europea, pero el fenómeno es imparable. ¿Por qué es imparable? Bueno, es imparable porque no hay quien lo pare. Literalmente no hay quien lo pare. Es un fenómeno global de competencia global entre las empresas. Si tú haces que las empresas europeas se digitalicen menos que sus competidores americanos o asiáticos, perderán toda la competencia global. A lo mejor quedarán vendiendo en Europa y porque es el territorio donde tú puedes echar a los otros. Pero en el resto del mundo venderán los otros, los que sí se digitalizaron. Entonces este señor, que era, como te digo yo, un asesor del comisario de competencia hoy ha sido, ya sabía y su término a mí me resultó muy expresivo por lo directo que lo dijo. Unstoppable. No hay más que hablar. O sea, ninguna discusión sobre cómo gobernarlo o pararlo tiene sentido. Bueno, y la tercera opción va en ese sentido. Esa es mi opción no es la misma que la del Papa en este caso, pero normalmente sí es, pero en este caso no. Que es el último punto. En mi opinión, la digitalización es imparable y entonces debemos enfocarnos no en intentar pararla o controlarla, sino en desacoplar la integración social del empleo. Ustedes recuerdan lo que la laminata anterior. Nuestro sistema funciona a través del empleo para la integración en el mercado como consumidores y en la ciudadanía como cotizantes de la seguridad social y esto. Entonces, si no tenemos empleo, quedamos desintegrados, excluidos, literalmente. ¿Qué tenemos que hacer? Desacoplar la integración social del empleo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, notando que en realidad nosotros estamos integrados como consumidores no por el empleo, sino por los ingresos que el empleo nos da. Y estamos integrados como ciudadanos no por el empleo, sino por los ingresos que el empleo nos da, que nos hacen pagar impuestos, cotizaciones. Entonces, lo que hay que desacoplar son ingresos de empleo.
O sea, hay que conseguir que la gente tenga dinero aunque no tenga empleo. Eso es así de simple. Conseguir que la gente tenga dinero, o sea, gane dinero aunque no tenga empleo. Esa es la idea de la renta básica, porque fíjense ustedes que toda la situación no es que no tienes empleo porque nuestra empresa es menos productiva, sino al revés. No tienes empleo porque nuestra empresa es más productiva. O sea que se está produciendo más riqueza, pero tú no tienes empleo. Bueno, pues una cosa que se puede hacer es cobrarle impuestos altos a esa riqueza y con esos impuestos darle a la gente para que pueda comprar los productos de la empresa. Eso es la renta básica. Entonces, lo que tú ganas, en buena medida, no depende de tu empleo. A veces se llama renta ciudadana, bueno, hay diversas maneras de llamar, pero es eso. Y la otra posibilidad, esto suena muy comunista, en realidad no muy comunista, esto se lleva proponiendo desde hace 20 años, justo en Lovaina Católica, hay un profesor allí que es el que empezó con la cosa, Fan Parish, que es católico. Y, la idea de la renta básica, lo que pasa es que en España lo ha asumido Podemos, sobre todo, pues ya suena más comunista, pero no es tanto. Es una cosa un poco de sentido común, porque una sociedad con 80% de desempleo es inviable, es políticamente inviable, no es que, o sea, no puede haber una exclusión, hay una revolución, le corta el pescuezo del rey para abajo todo el mundo aquí. Entonces, eso no va a ocurrir, hay que buscarle salida, pero la digitalización es unstoppable, no se va a parar. Entonces hay que buscar una salida o sea, hay que componer la nueva situación en que empresas más productivas necesitan menos gente. Hay que componerla para que la gente pueda vivir ahí, porque si la gente no puede vivir, vienen las revoluciones y la cosa. Bueno, la segunda posible idea es de la señora Thatcher, curiosamente. O sea, pero es más revolucionaria que la anterior, porque la señora Thatcher tenía un punto medio loco en su superliberalismo. Entonces, la señora Thatcher era partidaria del capitalismo popular. O sea, no de altos impuestos a las empresas para repartir una renta básica, sino de impuestos lo más bajos posibles, pero que el capital de las empresas estuviera muy repartido. Y si ustedes lo ven, la cosa también tiene sentido. Por las empresas grandes, donde ocurre la innovación y tal, son empresas por acciones. Entonces, las acciones, a veces, como en Telefónica, como no sé qué, hay paquetes grandes, pero acciones regadas por todas partes. Todo el mundo tiene de eso, ¿no? O puede tener. Entonces, si ustedes tienen acciones de varias compañías, su ingreso es parte de su sueldo, parte de los dividendos de las acciones. Y si las empresas se digitalizan, pueden eliminar empleos y por lo tanto ustedes pueden perder empleos para ganar más, con lo cual sus dividendos suben. Entonces, si tenían dividendos por tener una parte de acciones en las empresas y empleo, y eso le da un sueldo, pues el sueldo baja y los beneficios empresariales suben. Ustedes ganan más, su familia ingresa más por beneficios empresariales, menos por empleo. Bueno, es otra posible forma. Lo que sí es esencial es que la gente siga teniendo ingresos, porque son los ingresos realmente los que en este momento histórico en el que estamos nos integran en la sociedad. Bueno, entonces yo voy a cortar ahí, con lo cual ya de todas formas me pasé un cuarto de hora de lo que quería hablar. Y si tienen ustedes algún comentario o varios de ellos, pues podemos escucharlo y quizá hago yo un pequeño comentario final y terminamos. ¿No? Algo así. Bien. Hagamos algo. Si utilizamos 5 minutos, o sea, 10 minutos para que a menos 25 terminemos y haya un tiempo de descanso para la siguiente sesión. Por lo tanto, que las intervenciones sean, por favor, breves. Ya hemos tenido al ponente. Intervenciones breves, concisas. ¿Qué queremos preguntar? Para que cuantos más mejor puedan intervenir. Gracias. Don Antonio, ¿levanta usted la mano? ¿O tú, Fernando? Es que no lo sé. Pues Fernando. Fernando, 2, 3, 4. Sí, gracias, Raúl. Gracias por la intervención.
A mí hay alguna cosa que me ha sorprendido porque yo creo que esa presentación de la digitalización como un fenómeno básicamente económico, ¿no? Cuando en otros aspectos de comunicaciones, de relaciones, etcétera, han quedado un poco al margen, tampoco habría a lo mejor tiempo. En todo eso que tú has planteado, con esta última diapositiva, yo creo que me quedo estaría situado en el tercer punto, ¿no? En que yo creo que la digitalización es imparable y hay que buscar otras alternativas, pero básicamente porque yo creo que la causa o el camino de esas alternativas en los que la renta básica, otros sistemas de renta pueden ser también contemplados, es volver a la razón por la que pasa esto que dice. Y yo creo que pasa por rehumanizar el trabajo. Es decir, el trabajo no existe, creo yo. Existen personas que trabajan. Tú no puedes fotografiar el trabajo. Cualquier fotografía del trabajo que quieras hacer será de personas que están trabajando. Es algo inseparable de la persona, ¿no? Lo que pasa es que nuestro mundo se ha convertido en empleo siempre. Y cuando hablamos de trabajo estamos pensando en empleo y estamos dejando fuera otra serie de actividades humanas que son trabajo también. Yo creo que pasa por la rehumanización del trabajo, pasa por redefinir ese concepto del trabajo asociado indisolublemente a la persona humana y en función de eso también recuperar no solo el concepto, sino recuperar trabajos que socialmente son necesarios, tienen un valor, hacen un aporte al bien común, a la sociedad. Es decir, cambiará a lo mejor el rostro de los trabajos que se hacen o de los trabajos que son necesarios hacer. Y la digitalización puede ayudar a hacer esos trabajos. Y al final, recuperar también, esa humanización pasaría por recuperar otro desplazamiento que se ha producido. El trabajo hoy no es, tú lo apuntabas de alguna manera en tu intervención, no es medio de integración social. En el fondo, el medio de integración social es consumo. Lo que yo puedo comprar es lo que me permite estar integrado en esta sociedad. De donde saque el dinero es otro problema. De donde saque el dinero es otro problema. Pero es comprar, consumir lo que me integra en la sociedad. Bueno, pues vamos a diferenciar esa fuente de ingresos. Es decir, no tengo por qué asociar los derechos de mi persona, los derechos sociales de la familia, los derechos de ciudadanía a la existencia, a la tenencia de un trabajo, sino a otros ingresos que me pueden venir por otro lado. Un poco como contrapunto. Gracias. Vamos por orden, ¿no? Sí, sí. Sí, mi pregunta era simplemente, si ahora los ingresos son lo que nos va a integrar en la sociedad, antes esos ingresos nos venían por el trabajo, que era la aportación que el ser humano hacía. ¿Qué es lo que no quedaría ahora al ser humano para aportar a la sociedad? Bueno, muchas gracias por la ponencia y escuchando la última parte que nos decía, he intentado buscar aquí, hace poco en El País había un artículo muy interesante sobre las consecuencias de la robotización, pero no solo a nivel económico, aquí se ha hablado a nivel económico. La provocación de este artículo decía, ¿qué haremos con el tiempo libre una vez que trabajen las máquinas? Claro, todo esto que ha dicho no solo tiene unas consecuencias económicas, sino también de la imagen del hombre, de la utilización del tiempo, de tantas y tantas cosas. Es decir, las máquinas nos van a cambiar no solo los sistemas económicos, sino la propia antropología. Yo creo que este es un tema importante y que tendríamos que ver con un prisma mucho más amplio del factor puramente económico, que sin lugar a dudas es importante, pero no lo único. Ahí, Fernando, ahí. Muchas gracias por la intervención. Muy breve. Y muchos sociólogos e incluso filósofos ya lo venían vaticinando, Hannah Arendt, en fin. Estamos en una sociedad del trabajo sin trabajo. Entonces, ¿qué opina como técnico del reparto de ese trabajo? ¿Había alguna posibilidad? Es un bien escaso. Habrá que empezar a plantearse repartir el trabajo que ya existe. No sé si hay alguna cuestión más, una más, y si no...
Bien, pues nada, cierra. Es que alguien levantó la mano cuando dijiste una más. Entonces. ¿Alguien más levantó la mano? Bueno, don Antonio quería decir algo. Ahí al final. Eso es. No, hoy Sí, hazme libre. No, lo que pasa es que me pareció que había Si se levantado la pueden, mano. se pueden fabricar camisetas a 50 centavos de dólar en Estados Unidos ahora mismo con robots. ¿Cómo incorporamos toda esa plusvalía en el grafo de comunidad, el valor de la creatividad en el trabajo? O sea, relación, creatividad, trabajo, plusvalía y revertir en la sociedad esos beneficios que han generado el conocimiento que a la sociedad ha aportado. Bueno, pues ya. Ya, entonces, algunos comentarios. Bueno, con lo que usted dijo, yo estoy de acuerdo. Solo que la integración no solo ocurre por el consumo, también ocurre por el pago de impuestos. O sea, es importante porque la economía española es 50, supongamos 55, varía de año en año un poco, 55% economía privada, 45% pública. O sea, el sistema público es 45% del PIB. Quiere decir que nosotros nos integramos por los dos lados. Pero, claro, ambas cosas dependen de los ingresos. Los ingresos son lo que nos hace valer en el mercado y lo que nos hace valer como contribuyentes. Luego, las siguientes dos intervenciones, que son básicamente lo mismo, van al mismo punto, que es el punto antropológico de un mundo en que las máquinas trabajen. Y yo ahí les propondrían mirar en la historia más para atrás. Mirar en la historia más para atrás que solamente el último siglo. O sea, en el último, digamos, siglo y medio, 2 siglos quizá, el trabajo ha sido muy importante en la civilización de los países católicos, empezando con el norte de Italia, San Juan Bosco, en toda infinidad de congregaciones, a veces de monjas obreras para enseñar a las niñas pobres que eran las hijas de los obreros para esto, para el otro, para el otro. Entonces, la doctrina social de la Iglesia, cuando ya llevaba un recorrido bastante largo, la acción social de la Iglesia en medios obreros, etc., una espiritualidad del trabajo, de la cual aquí en Madrid hemos conocido cosas muy importantes. Entonces, por supuesto, Juan Pablo II, Laborem Exercens, y pueden ustedes seguir. Entonces, se ha construido una gigantesca espiritualidad en torno al trabajo, que no está mal, pero no debe hacernos olvidar que es una cosa nacida en el XIX, que no existía antes. Yo les desafío a que me traigan un texto de espiritualidad católica del siglo XVIII que diga que uno se salva trabajando, o por el trabajo, que el trabajo es lugar de salvación. ¿Cómo se salvaba la gente antes? ¿Cuál era la actividad por excelencia del hombre espiritual? Era la contemplación. Era la contemplación. Y de hecho, ¿por qué? O sea, los curas no trabajaban porque se suponía que estaban contemplando. Entonces, el ora et labora benedictino en realidad es ora mientras laboras. O sea, la lógica que está detrás es que hasta tu trabajo, que es necesario por la pobreza de Cristo para mantener el monasterio y tal, se puede volver oración. Pero la clave de la salvación está en la contemplación. Pero no es solo eso, eso podríamos decir la parte de la espiritualidad, de forma que si en vez de coger una espiritualidad de mediados del siglo XX, cogemos una espiritualidad de mediados del siglo XVI, veremos que ni el gato se salva por el trabajo. O sea que no es el trabajo la clave de la salvación de nada en espiritualidades anteriores y puede no serlo en espiritualidades siguientes. Porque básicamente la espiritualidad en que consiste en la búsqueda de Dios en las condiciones históricas en las que estés. Entonces, en unos casos es una espiritualidad y no hay nada eterno en la espiritualidad, sino que donde uno está en el mundo que le toca vivir, busca a Dios y alguna gente con especial talento creativo, especial sensibilidad, escribe como lo hizo y eso se vuelve una guía para los demás precisamente porque interpreta el tiempo. No porque interprete a Dios solo, sino porque interpreta a Dios en el tiempo o al tiempo en Dios. Y por eso hay algunos creadores espirituales a los que los sigue mucha gente, pues mucha gente siente que les sirve para vivir su tiempo.
O sea, esa es la lógica de la espiritualidad, pero si ustedes piensan, no solo la espiritualidad. Ustedes saben que en la Edad Media en Europa había cerca de 200 fiestas de guardar al año, en que no se podía trabajar fuera de ordeñar las vacas. ¿Y por qué había tantas fiestas de guardar? Coño, porque era la Europa agrícola. Entonces tú siembras la semilla crece sola, como dice el Evangelio, que por cierto también es de cultura agrícola. Entonces la semilla crece sola. ¿Qué tiene que hacer el campesino mientras la semilla crece? Básicamente nada. ¿Qué es lo que hace ahora? Se va al bar a jugar al dominó con los amigos. ¿Qué es lo que quería la iglesia? Que fuera a la iglesia y rezara un poco. Ya está. O sea que no toda la historia de la humanidad, el trabajo ha sido la clave de la existencia humana. Es más, podríamos pensar que en este momento el trabajo está sobregirado. Porque, por ejemplo, ¿por qué nuestras mujeres jóvenes no tienen hijos? La tasa de natalidad en España está en 1,2, 1,3. Pero en las encuestas, que de vez en cuando algún maligno de estos se ocupa en hacer, resulta que las mujeres en España querrían tener en promedio más de 2 hijos por mujer. Pero cuando les preguntan ¿y por qué no tiene los hijos que quiere tener? Siempre dicen por el trabajo, por la profesión, por la carrera, porque si me salgo, si me quedo desempleada, porque si me embarazo me va a echar el jefe, porque si salgo del mercado de trabajo ahora ya no puedo volver. Precisamente porque eso no es así en Estados Unidos, que es mucho más libre desde el punto de vista del empleo, la natalidad es bastante más alta que aquí. Y también es un país desarrollado, de hecho es un país con más consumo que España. Es la sociedad de consumo por excelencia, el mercado por excelencia. Entonces, ¿por qué es eso así? Porque en Estados Unidos una mujer puede salir, tener un hijo, estar fuera 6 meses o 3 años si le da la gana y volver al mercado de trabajo y consigue trabajo. En España no. Entonces, el resultado, baja la natalidad. Dice, bueno, pero si el trabajo deja de ser tan importante, igual la gente puede dedicar más tiempo a los hijos, puede tener los hijos que quiera. O sea que ahí ya no estamos hablando solo de cuestiones religiosas, es que nuestra civilización quizá está demasiado construida sobre el trabajo. Y esta es una ocasión de aflojar un poco ese lazo, por así decirlo. Bueno, y claro, el tema del reparto del trabajo, uno pensaría, yo creo que el trabajo en las funciones de producción, fíjense que yo puse ahí antes la formulita, ¿verdad? Producto es función del capital, trabajo, los recursos. Entonces el trabajo es un factor de producción. Un cambio conceptual importante, posible y que desde mi punto de vista tiene sentido, es decir, el trabajo no es solo un factor de producción, sino que es también un producto. Es decir, que la función bien puesta debería tener el trabajo aquí y aquí, de forma que los impuestos pudieran pagarse con dinero o con empleos. Los impuestos de las empresas. De forma que una empresa ganó 100 millones prácticamente sin empleados, paga 80 de impuestos. Una empresa ganó 100 millones, pero tiene 1000 empleados, paga 20 de impuestos. Porque el resto lo paga en puestos de trabajo. Es decir, que ahí hay un recambio que es también necesario, yo creo, respecto a la concepción. Quizá un puesto de trabajo es tanto un producto como un factor de producción. Es las dos cosas a la vez. Eso podría pensarse. Y bueno, finalmente, el tema de la creatividad y tal. Hay una de las áreas, esa es en sí misma una super discusión en la que no vamos a entrar, pero hay una de las áreas que es la en que más investigación, un área genérica, en que hay mucha investigación, que es la llamada inteligencia artificial. Entonces, normalmente se dice, y hay bastante razón para decir, las máquinas no son inteligentes, las personas sí, en el sentido en que inteligencia significa creatividad. Es decir, la máquina todo lo que puede hacer es reproducir soluciones del pasado, complicarlas, mejorarlas, aprender, pero siempre a partir de esquemas del pasado. Pero no puede diseñar nada que no esté contenido en lo anterior.
etc. O sea que las máquinas inevitablemente hacen mejor cualquier cosa que hayamos descifrado, pero no pueden descifrar nada. Bueno, ese es un punto que no se sabe si es verdad o no. Porque no se sabe hasta dónde pueden llegar las máquinas, pero sobre todo porque no se sabe en qué consiste la inteligencia humana. Porque si la inteligencia humana consistiera en lo mismo, es decir, en combinar. Ustedes saben que creo que a principios de este año una máquina le ganó al campeón del mundo de Go. Go es el juego de mesa más difícil que existe. En Europa nadie lo conoce, pero en el Extremo Oriente todo el mundo. Es el juego más popular en lugar del ajedrez en Japón, Corea, China, etc. Hay mucha más gente que aquí. Es un juego muy, muy popular. De reglas muy fáciles, mucho más fáciles que el ajedrez y mucho más difícil que el ajedrez de jugar. O sea, muy, muy complicado. Bueno, una máquina, la máquina ya le había ganado al campeón del mundo de ajedrez hace un tiempo. Este año le consiguió ganar al campeón del mundo de Go. Entonces, es la inteligencia. El Go se supone que es un juego especialmente intuitivo, especialmente. Pero ¿y si eso fuera emulable también? Entonces, la plusvalía, todo. Bueno, pero si el sujeto es sustituible por la máquina. Entonces, el verdadero problema que se plantea no es con la inteligencia y la creatividad, el verdadero problema que se plantea son con los derechos. Porque ahí sí somos distintos. La máquina no tiene derechos y la gente sí. Y ahí somos sustancialmente distintos. Como diría Kant, las personas tienen dignidad, las cosas tienen utilidad. Entonces, una máquina es una cosa y nosotros somos una persona, de momento. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.